Hoy en este momento vamos a hablar sobre la tristeza. ¿Qué es una tristeza? Tristeza es una tristeza que entra en tu corazón. Sientes que ya no eres tú. Sientes que echas un paso por delante, pero ya no sientes realmente por pensar muchas cosas que pasan en tu vida. A través de tantos problemas que pasan en la vida, a través de problemas con tu pareja, problemas con tus padres, problemas con tus hermanos, problemas con tu familia mismo. O sientes que ya no tienes solución a ese problema, o que dices en tu mente, yo quiero ir de esta casa, yo quiero salir de aquí porque ya no aguanto este problema, esta tristeza en el corazón. Y en este momento te animo, o a la mejor o a la mejor dices en tu mente, ¿por qué me está pasando eso a mí? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué sufrimiento en la vida? ¿Por qué? Problema con mi familia, problema con mis esposos, problema con mis hijos. ¿Qué voy a hacer? Pero hay un momento, dices en tu mente, porque todo me odia, porque todo no me quiero. Su checo de casting carta, la coca de Kimmanen, que se mucho winatiar en pues. Pues que antes que va con Shalik, antes que va con Shalak, antes que va con Shishak. Dios, Holikawuk, Dios, atkanka tu reloj. Dios, cólica a levantar. Quizás momento, Chanim, acólica en una enfermedad, y a lo mejor tú dices, esta enfermedad ya no tiene cura, esta enfermedad nunca se me va a quitar, pero no, más que confiar en Dios, porque Dios es el buen doctor que sana todo. Tus heridas, a lo mejor tú dices, nadie me mira, nadie me entiende, nadie siente lo que yo siento, a lo mejor mi vida no vale nada, odio mi vida, pero no digas eso. Porque Dios está contigo cada lucha que pases en tu vida. Dios está contigo cada prueba que pasa en tu vida, cada momento que te sientes triste. Pero la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Entonces dice Jehová, que habla con él te escuchará. No es... Quizás momento, chanim, quizás katoek sobre una enfermedad, quizás katoek porque problema grave esposo, que cregaste a cochir Estados Unidos y a por Guatemala sufriendo en la vida. Quizás momento tú llorando por una enfermedad, llorando por una deuda que tienes, llorando porque ya no sabes qué hacer con tu vida, pero no hagas eso. Mero cállate de rodillas y habla con Dios. Escuchará la oración, Él te escuchará tu clamor, Él escuchará cada palabra que tú dices. Pero primero, en momento a la oración, primero, Dios, no nada problema,